Muy bien, gracias. Gracias otra vez por este tiempo que me dan. La semana pasada les dije que quería ser breve y hablé mucho. Voy a tratar de no hacer lo mismo hoy, aunque no prometo nada, por las dudas. Sí les pido la colaboración de la semana pasada, lo mismo. Vamos a leer este pasaje, pero en esta oportunidad les voy a pedir que lo podamos leer concentrados, dicho de buena manera. ¿Por qué? Porque hay muchos versículos que no vamos a poder abordar por una cuestión de tiempo, no vamos a poder dedicarle demasiado tiempo en lo particular a algunos versículos, algunos sí, otros no. Entonces, por lo menos que podamos llevarnos la lectura desde el versículo 17 hasta el 38, inclusive como lo hicimos el otro día, que va a ser lo más importante que hagamos en esta noche, que es justamente leer la palabra de Dios. Así que arrancamos con la lectura, como les dije la otra vez. Si uno quiere leer un versículo, 2, 3, 5, 10, lo que quiera, todo el pasaje, lo pueden hacer. Hagámoslo de una manera dinámica nada más. Adelante. Hechos 20, 17 al 38. Leo hasta el 23, que está el primer punto. Bueno. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Leo hasta el 32. Bueno. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Muy bien, gracias por la lectura.
Como les había dicho la semana pasada, este pasaje registrado por Lucas aquí cambia radicalmente respecto al anterior, ¿no? Este es un pasaje íntimo, muy personal, muy particular, cargado de mucho sentimiento de parte del apóstol. Creo yo que es el único, digamos, que lleva tanto sentimiento. Uno lo nota, ¿no? En el hablar de Pablo, nota cómo él lo que dice lo dice de una manera sentida, sincera y volcando su corazón, ¿no? Aquí el pasaje comienza con una particularidad. Él no para en Éfeso de vuelta, no entra en la ciudad, para en Mileto, pero envía a buscar a los ancianos de la iglesia que estaban en la zona, ¿no? Y ellos vienen. Y ahí hay un reconocimiento de parte del apóstol Pablo a aquellos que estaban cumpliendo este rol, ¿no? Uno podría detenerse un poco aquí a tener claro de que él hace un mensaje acorde al público que tiene, si me permite la expresión. Es decir, el público son los ancianos de la iglesia. Y aquí encontramos como decía Mario al principio, un pasaje muy rico, que lamentablemente no vamos a poder abordar todo, porque hay un montón de características que encontramos que tienen que tener los ancianos y que él de alguna forma les transmite con su propio ejemplo. Es un pasaje que tiene mucho sentimiento, pero mucha autoridad. Porque el apóstol dice cosas muy profundas desde el punto de vista personal. El apóstol va a decirles a ellos, como ustedes saben, vosotros sabéis, cuando vinieron los ancianos, ¿no? Le dice, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros. Ahora, ¿cuál es el concepto de anciano acá? Recuerden que uno puede hablar de ancianato y puede hablar de anciano, de pastor, de obispo o de presbítero, ¿no? Cualquiera de esas palabras se refieren a lo mismo, dándole cada una de ellas un tinte o una faceta particular al rol de anciano, que no se puede expresar de una manera completa en una sola palabra. Cada una tiene su arista, digamos, ¿no? El presbiterio tiene que ver, o el anciano con presbítero tiene que ver como participante del presbiterio, del conjunto de aquellos, y habla de pluralidad, el conjunto de aquellos que dirigían algo, y lo vamos a dejar ahí para no detenernos mucho en esto. El ancianato tiene que ver, la palabra anciano tiene que ver con el hecho de buscar en esta figura, en este rol, a aquel que tenía conocimiento en la antigüedad, las canas, dicho de alguna manera, o las vivencias, o la experiencia, o la edad tenía que ver con la sabiduría, con manifestar conocimiento acerca de lo que la persona podía tratar. En este caso, estaba hablando de aquellos que podían gobernar la iglesia. Tiene que ver con eso la palabra anciano. La palabra obispo tenía que ver más con la función de parte de Dios, con la parte religiosa, si se quiere esto, y la parte de sobrevedor, que también se usa en estos casos, tiene que ver con la función del anciano de estar por sobre, no en una posición superior, sino estar parado arriba de una piedra, mirando y sobreviendo las cosas que están por venir o vienen, y que por ahí las ovejas no la ven con esa claridad. En esta última acepción, creo que en este pasaje particular, por lo que el apóstol dice, se está refiriendo a esta acepción, al hecho de que el anciano tiene que sobrever. Vienen tiempos difíciles, hay situaciones complejas, y el apóstol trata de motivar en los ancianos esa idea, esa visión de estar sobreviviendo por la salud y por el bienestar y por la permanencia de la iglesia, ¿no? que Dios ha puesto a que ellos puedan pastorear. Bien, acá el apóstol dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia. Esto es impresionante. A mí me corre un costado, o sea, me saca,
Me saca en el sentido de que me deshabilita o me desautoriza, porque el apóstol dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Acá no hay algunas veces sí, otras no. Y se lo dice abiertamente, le dice, ustedes saben. Y yo no podría decir eso. Yo podría decir, bueno, ustedes saben que he tenido las mejores intenciones. Podría decir hasta ahí. Ustedes saben que, bueno, busqué siempre favorecer, algunas veces con acierto, otras con errores, pero yo no podría decir esto que dice el apóstol acá, y creo que muchos de nosotros no lo podrían decir, ¿no? ¿Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo? Todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia. Es decir, el apóstol tiene un testimonio y nos deja una enseñanza extraordinaria acerca de su autoridad. Él está mostrándoles a ellos su autoridad, pero no porque se las imponga, sino porque le dicen, ustedes son testigos. Ustedes son testigos de lo que han pasado estos últimos 3 años. Y a mí, este pasaje que acabamos de leer, se me asemeja mucho a como el anterior se asemejaba, dijimos que Stott lo encuadraba dentro del camino del Señor a Jerusalén. El pasaje anterior, el del capítulo 20, versículo 1 hasta el 16. En este pasaje, a mí me parece que hay una relación o una asociación con los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan, donde ustedes saben que hay una concentración de letras rojas, dicho de alguna manera, cuando uno tiene esa Biblia, que lo que escribe el Señor está en rojo, en dos momentos distintos de la vida del Señor, en 2 libros distintos. En un evangelio, Mateo, Sermón del Monte, el Señor habla y hay rojo y rojo y rojo y rojo en los primeros capítulos de Mateo, capítulo 5 en adelante. Al principio de su ministerio, cuando el Señor establece las pautas del reino, y él habla y habla y habla y deja un discurso público ante una multitud, y esa multitud es testigo de la instalación de las nuevas normas del reino. Pero también hay un pasaje donde hay mucho rojo, y ustedes saben entender lo que estoy diciendo, en los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan, donde el Señor está en un ámbito totalmente distinto, rodeado de los suyos, diciéndoles me voy, diciéndole me queda poco, y mostrando una actitud de una altura y de una preocupación extraordinaria. Él ese tiempo lo comparte con ellos, le quedaban pocas horas, y el Señor en esas pocas horas se las dedica a aquellos que ama. Bueno, el apóstol es lo mismo. Aquí Pablo está haciendo algo parecido. Le quedan pocos días, lo dice ahí, o poco tiempo, él no sabe bien cuánto. El Señor sí sabía, porque el Señor sabía todas las cosas, el apóstol no. Pero sabía que estaba pronto a empezar una serie de acontecimientos que iban a desencadenar su muerte. Y él no dice, bueno, me voy y voy a disfrutar los pocos días que me quedan, como a lo mejor haría yo o cualquiera de nosotros, sabiendo que nuestros días se acortan. Él dice, no, yo me quiero dedicar a ustedes. Y gasta tiempo en aquellos que ama, a favor de aquellos que ama y a favor de aquella iglesia que él había ayudado a construir. Por eso creo que estos versículos marcan como ningún otro el corazón del apóstol. Muchas veces nosotros vemos en Pablo un hombre duro, recto. A mí se me hace, yo no sé, no hay una foto de Pablo, pero yo lo dibujaría como un tipo que vos lo ves y a este lo vamos a respetar. Por todo lo que vemos, ¿no? Por su autoridad, por cómo él habla. No es Juan, que Juan habla, hijitos míos, bueno, tiene otra mirada distinta, y no hay una crítica ni a uno ni a otro. Uno mira en Pablo y ve en todos sus escritos un hombre recto, rígido, con mucha autoridad, muy presente. Acá lo veo como volcando su corazón, ¿no? Termina este pasaje poniéndose de rodillas, orando con los que ama, y todos llorando. No se describe esa situación en ningún otro lado. Vemos una faceta del apóstol volcando su corazón frente a aquellos que ama, ¿no? Y esto le da aún más autoridad a lo que dice. Porque les está diciendo, yo sé que ustedes me conocen y sé quién soy, pero ahora les voy a mostrar algo distinto. Y les dedica a ellos
demasiado tiempo. Esto me habla de la disposición, de esta actitud de Pablo, me habla de la disposición del apóstol a, a disponerse, valga la redundancia, en beneficio de aquellos que a quienes él ama y quienes lo aman también a él, ¿no? Él dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Es decir, acá hay otra grandísima enseñanza en este versículo, ¿no? Por ahí, aquí se nombra uno de los versículos más famosos de Hechos y uno de los versículos más famosos que el apóstol Pablo relata, ¿no? Que está más adelante. No nos vamos a dedicar mucho a ese, y no porque no sea importante, sino porque creo que hay otras cosas que podemos rescatar acá. Una de estas está acá, ¿no? El apóstol, a pesar de las contrariedades, avanza. Era una persona que tenía muchos problemas. Sabía que lo acechaban. Y los problemas no eran por su pecaminosidad. Los problemas no eran porque él había sido malo o porque alguien puede decir, bueno, Pablo, te lo mereces. No. Los problemas eran porque él había dedicado su vida a servir al Señor. Y esto le había cargado un montón de problemas. Y él no llora arriba de los problemas. Él dice, ustedes saben que yo he tenido problemas, pero él sigue adelante. Y él avanza y tiene un propósito y sabe que lo van a matar. Y por eso puede decir, no, yo ni estimo preciosa mi vida, porque lo respalda acá, en esta afirmación, de que él le dice, ustedes saben que yo he trabajado con humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, ¿no? Me hace acordar aquel pasaje cuando él se propone anatema a favor de los suyos, ¿no? Esos suyos son los que le habían hecho la vida imposible a Pablo. No, esos son los que habían contrariado constantemente, porque para los judíos era un aguijón a la carne, Pablo, porque él era judío, y porque era un perseguidor de la iglesia, porque era un baluarte de lo que ellos pretendían, y se había transformado en un fiel cristiano, y no solamente eso, sino en un expositor de la palabra único. Y entonces, esto hacía que los judíos le tuviesen, permítame la expresión, sin ser chabacano, le tuvieran bronca, le tuvieran rabia, lo quisieran sacar del medio. Lo mismo que le pasó al Señor. Él lo sabía, al Señor lo mataron los judíos, a Pablo también, de alguna forma, de la misma forma. Hay una importante comparación entre esta situación y el final de los días de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá Pablo puede decir con total libertad que había sufrido cadenas, ¿no? Podemos leer aquí algún versículo, si alguno lo encuentran, Romanos capítulo 15, versículo 31, por favor. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta. Bien, está claro que él sabe que va a ser contrariado y que va a ser perseguido y que va a ser maltratado, lo conoce claramente, ¿no? Ahora, aquí el apóstol Pablo me deja a mí una señal de humildad. Cuando él habla de humildad, él dice, che, pero no es del todo lindo decir yo soy humilde, ¿no? Bueno, el apóstol lo demuestra. Fíjense que en este discurso, en ningún momento, él rescata la gran cantidad de milagros que rescató en el capítulo 19. Y los tenía. Entre ellos, lo vimos en el 20, la resurrección de Eutico. No lo toma esto como algo extraordinario, lo vimos también esto la semana pasada. No lo toma como un estandarte, ni lo toma como valioso, sino que por el contrario, él está diciendo que el valor de lo que hacía no estaba en esos milagros que habían sucedido, sino que él rescata otras cosas. ¿Y qué es lo que rescata el apóstol Pablo? Permítame que vaya tan rápido. Dice versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Acá hay una expresión muy reveladora.
el apóstol viene detallando hasta aquí su tarea entre los nobles, su tarea entre los importantes, discutiendo con los filósofos y con los religiosos de la época, sacándose chispa, mostrando milagros y el poder de Dios al mundo, un mundo importante, entre personas importantes. Sin embargo, él aquí rescata el trabajo que hacía públicamente y por las casas. Pablo había, fíjense la composición de un día de Pablo. Él trabajaba defendiendo frente a los nobles y a los importantes y a los eruditos y a los sabios de aquel tiempo, y trabajaba en las casas, visitando a cada uno de los hermanos. Y después vemos más abajo que dice, estas manos me han ayudado, o sea que encima trabajaba con sus manos para poder sustentarse y no ser gravoso y también sustentar a su equipo. Un hombre extraordinario que rescata en un momento crucial de su vida aquellas cosas esenciales. No se queda con los milagros. No se queda porque había sido un instrumento, él se queda con ese trabajo uno a uno, ¿no? Y esto me enseña que cuántas veces nosotros a lo mejor, y lo digo por mí, nos llenamos de compromisos para exponer la palabra, de estar en conferencias, de participar en reuniones, de hacer cuestiones apologéticas. Y él acá rescata eso, y está bien, públicamente, pero también rescata el trabajo uno a uno, ¿no? Y esto a mí me enseña también al hecho de ir a tocar timbre a aquel que necesita, de ir a palmearle la espalda a aquel que está desanimado. No, a mí hay algo que me duele mucho, esto lo digo en lo personal y no tiene por qué pasarle a ustedes, pero a mí me pasa, ¿no? Cuando una hermana, me pasa, lo digo hermana porque me pasó últimamente con una hermana, ¿no? Tiene 93 años. Y la crucé en la iglesia porque ella no iba en este tiempo, por cuestiones de salud, obviamente. Pero un día fue. Y me dijo, la abracé, le digo, qué bueno que estés acá, que podemos verte, qué sé yo. Y ella me dijo, yo te estaba extrañando mucho. Me mató, porque entendí lo que me quiso decir. No sé si me quiso decir eso, yo lo tomé así. Me está diciendo, no me visitaste. Yo sé que hay reclamos, pero el apóstol está acá diciendo, después él dice que él está libre, ¿no? Él tiene la conciencia bien tranquila de lo que ha hecho. Y lo dice no porque defendió públicamente, sino porque hizo ese trabajo uno a uno, ese trabajo, ¿no?, hermoso que vi hacer aquí, en esta misma reunión, recibiendo a uno por su nombre, ¿no? Es decir, dándole preponderancia, trascendencia, importancia a aquel por el cual murió Cristo, que es mi hermano. Y el apóstol lo escribe, lo pone, Lucas lo relata en este pasaje, haciendo fuerza, o haciendo como idea fuerza también, esa virtud del apóstol. Pero hay una virtud también muy importante acá, que la leemos en el versículo 20, no dice, y como nada que fuese útil, y fíjense lo que dice el 27, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Y acá me puedo quedar toda la noche con este pasaje. Porque el apóstol no les dio a ellos, él tiene la tranquilidad de haberle transmitido lo que es útil, no lo que querían escuchar. Tiene la tranquilidad de tener una frente alta, tranquila, que no le debe nada a nadie, porque más allá de que le gustara o no le gustara a los que escuchaban, él le transmitía todo el consejo de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y esto da tranquilidad, querido hermano. Es decir, ¿cuántas veces nosotros por ahí decimos cosas, frases lindas que quedan bien, cosas que, bueno, qué lindo lo que dijiste, y lo digo en lo personal, ¿no? Y esto no me da tranquilidad, la paz y la transparencia frente al necesitado del hermano, la damos cuando transmitimos la palabra de Dios. Fíjense, sin ánimo de hacer de esto, no lo busquen,
lo voy a buscar yo. Yo les decía recién de que para mí hay un parecido entre este pasaje y el pasaje de Juan capítulo, en este caso 15. Dice 15:15. Yo ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cuál es la definición de amistad de Cristo? Transmitir todo lo que, no guardarse nada. Cristo no se guardó nada. Transmitió todo lo que el Padre le dijo que transmitiera. Eso es amistad. Dice, yo estoy tranquilo con ustedes. Y acá Pablo dice lo mismo. Yo no rehuí a transmitir todo el consejo, y lo hice 2 veces, de la palabra de Dios. Aquellas cosas que son útiles, hermanos, que podamos transmitir al otro, no lo que quiere, no lo que le gusta, sino lo que le es útil. Es como la sopa, ¿vio? Como en la época chiquita, ¿no? Como la vitina, ¿no? Cuando mi mamá me daba la sopa que era fea, pero me decía, esto te hace bien, ¿no? Yo no sé si me hacía bien, pero ella lo hacía con la gana de que me hiciera bien. Es decir, transmitir el consejo, lo que la palabra de Dios dice. Está bien que nosotros podamos ponernos al lado de un amigo y de un hermano y abrazarlo, pero hay que transmitir el consejo. Esto nos da tranquilidad a nosotros, pero además nos da tranquilidad, no lo tengo que hacer para que me dé tranquilidad a mí, sino para saber que Dios me ha usado como herramienta para transmitir el Evangelio, o para transmitir la verdad, para transmitir la fe y para transmitir los valores que están establecidos en la palabra de Dios. Hoy en día el mundo nos propone cada vez más laxitud. Como el mundo se pone cada vez más lejos de los valores cristianos, uno tiene que tomar la decisión, o lo sigue manteniendo, o hay cosas que no las habla para no chocar, o para que no diga, uy, ¿qué está diciendo? Esto es un retrógrado, fíjate lo que dice. ¿No? Y bueno, porque este mundo piensa cosas distintas. Bueno, aquí el apóstol dice, me voy a morir, me van a matar, me van a perseguir. ¿Por qué? Porque no rehuí a transmitir el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y sé que ha sido útil para ustedes, ¿no? Dios quiera que esto que estoy diciendo sea útil para ustedes. Cuando uno mira en la antigüedad, y no me quiero desviar mucho, pero cuando uno mira en la antigüedad a los profetas, había una característica que tenían los profetas auténticos, genuinos de Dios, que no tenían los falsos. Los profetas auténticos, genuinos de Dios, como Jeremías, por ejemplo, eran aquellos que transmitían el mensaje de Dios independientemente de lo que le gustase al pueblo. Había otros que decían, bueno, como dicen hoy en día nuestros políticos, no, estos son mis valores y si no les gusta tengo otro, y cambian los valores. Bueno, los antiguos profetas hacían eso. ¿Qué quieren escuchar ustedes? Claro, porque le pagaban y quedaban bien, y iban bárbaros y se quedaban bien con los reyes, no importa, si es su negocio. Esto era un poco lo que el apóstol está diciendo acá. Yo no vengo acá a decirles cosas que ustedes quieran escuchar. Voy a decir las cosas que son útiles para que ustedes puedan crecer. Fíjense, 2 versículos, permítame 2 versículos del Antiguo Testamento. Esdras 7:10, por favor, si alguno lo encuentra, que lo lea, o alguno a lo mejor lo sabe de memoria, porque es un versículo conocido. Esdras 7:10. Yo de memoria no puedo decir nada, ni Juan 3:16, con lo cual lo tengo que buscar, pero es conocido. Vamos a buscar ese y vamos a buscar Nehemías 8, 7 y 8. Esdras 7:10, por favor. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entendemos acá el orden, ¿no? Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir, para escudriñar, para profundizar, para ahondar, para extraer, para hacer exégesis, para entender la ley de Jehová y para cumplirla, nada menos. Y después de eso, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tremendo pasaje, ¿no? Había inquirido, había aprendido
había puesto en práctica, había cumplido y entonces transmitía. El apóstol Pablo tiene esa autoridad en este pasaje que muchas veces yo no tengo. Y Nehemías 8, de 7 al 8, por favor. ¿8? 8, 7 y 8. 7 y 8. ¿Tenés? Sí. Versículo 7. Y, Sí. los levitas, Jesúa, Bani, Servíais, Jamim, Acub, Sabatai, Odías, Masaías, Kelias, Azarías, Josabet, Anán, Peleaya, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que hacía Pablo, lo que había hecho Pablo con los efesios. Y con los todos de Asia, y con los que estaban reunidos ahí. Es decir, lo que había hecho siempre. Él lo que hacía era, y leía el libro de la ley de Dios claramente y ponía sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿No? Qué extraordinario esto, ¿no? O sea, el centro, el corazón estaba en la palabra de Dios. El discurso era sentido, era emotivo, pero él en esa emotividad, en esa situación tan particular, rescata que él había siempre buscado transmitir el consejo de Dios. Que podamos tener claro esto, hermanos. Lo digo para valorar, me llevó un ratito, pero lo digo para que valoremos profundamente la palabra de Dios, para que la defendamos, para que no dudemos ni un ápice, sino una tilde de que ahí está la verdad, que estos son los valores, y que lo defendamos, y tener la tranquilidad de cuando visitamos a un hermano y necesita que lo exhortemos, que cuando visitemos a un hermano necesita que le enseñemos a que lo hagamos, y cuando necesita que estemos a lo de él, que lo hagamos, pero que busquemos el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene valor? No tiene valor el resto, lo demás es humano. Lo que tiene valor es transmitir el consejo de la palabra de Dios. Él no dijo lo que gustaba, dijo lo que era útil. Avanzamos un poquito, aunque el tiempo se me dio. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Ahí él está manifestando que no había hecho excepción. Si bien él tenía un amor particular por los judíos, porque era judío, sabía que el ministerio que tenía era los gentiles. Entonces él no había rehuido a decirlo a nadie. Es más, el ministerio de él era entre los gentiles, sin embargo, los que lo contrariaban eran los judíos. No, es decir, él había recibido de los judíos toda contrariedad, en tanto que su ministerio no era con ellos, era con los gentiles. Sin embargo, él no había rehuido, independientemente del costo. Está diciendo, si yo hubiese sido más laxo, a lo mejor, entendido de otra manera, si hubiese sido más liviano, si no hubiese ido tan a fondo, y probablemente los judíos no se hubiesen enojado mucho conmigo. No le importó. Él manifestó y transmitió todo el consejo de Dios. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aquí hay algunas cosas que podemos, digamos, una cuestión histórica que la podemos considerar. En 2 Timoteo, lo voy a buscar yo porque no me acuerdo exactamente el versículo, me acuerdo ahora. 2 Timoteo capítulo 4 es el último libro que escribe el apóstol en sus salutaciones. Este libro, tengan en cuenta que 2 Timoteo está escrito bastante después de esta situación que estamos considerando ahora en Hechos. Dice 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo, como que él volvió, porque está escrito bastante después, está relatando una experiencia posterior a esta. No voy a hacer de esto nada grave, quiero decir que el apóstol no se sabe, tampoco hay detalles de una predicación de él en España, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque él tenía previsto eso, iba a Jerusalén y después tenía que seguir rumbo a Roma, pasando por España, o iba a España, mejor dicho, y todo eso, y después pasaba por Roma para ir a España, eso no está relatado,
Más bien parece como que esta situación particular del apóstol no fue tal cual aquí está previsto por ese versículo. No importa mucho, lo importante es que a esta altura el apóstol estaba convencido de que le esperaba Jerusalén, ¿no? Y algunos dicen, con bastante mal tino, en mi opinión personal, que el apóstol fue demasiado cabezadura, que fue demasiado terco, por lo que él mismo dice, porque dice aquí, pero cuando estaban, perdón, el versículo, se me dio vuelta la hoja, el versículo 22, ahora he aquí yo ligado en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y entonces muchos dicen, ¿y entonces Pablo, para qué fuiste? Algunos dicen, no, fuiste un cabezadura, metiste la cabeza en la boca del león. ¿Para qué fuiste? Si en todos lados te estaban diciendo, como bien decís vos, que había manifestaciones que te iban a perseguir, ¿para qué vas para allá? Sin embargo, ahí hay algunas cosas que esta aseveración no es del todo correcta. ¿Por qué? Por lo que dice el capítulo 9 del mismo Hechos, versículo 15 y 16, lo voy a leer, dice, a ver si no me equivoco, 9:15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y está hablando ahí de la conversión de Saulo. Y ya desde la conversión y de su llamado, él sabe que tiene que padecer por eso, con lo cual no sería lógico pensar que Pablo en realidad cometió una imprudencia siendo en estos lugares, sino que era parte del programa y del plan de Dios y del proyecto de Dios para su vida. Y por eso él dice, pero de ningún modo hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto cierra perfectamente bien con Filipenses, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía, el apóstol estaba en una situación de tanta cercanía a Dios, de tanta espiritualidad, de tener tan claro el propósito de Dios, que él decía, y si vivo bien, y si no, también. Y si me voy al cielo, mejor. Y si me quedo, mejor. Porque Dios tiene un propósito. O sea, una dependencia de Dios realmente extraordinaria, ¿no? Nosotros, ¿cuántas veces nos preocupamos, nos hacemos problemas por un montón de cosas? Sin embargo, el apóstol acá tiene una visión bastante superadora a esa. Él dice, yo sé que me va a tocar sufrir y no soy digno de sufrir por causa de Cristo, dice en otras oportunidades. Sí, él asume y tiene claro el sufrimiento como un precio que hay que pagar y como un privilegio que él tiene, ¿no? Ya que el Señor había sufrido por él. O sea, creo que ha quedado claro que el apóstol, como decíamos al principio, hacía todo esto sencillamente en beneficio de aquellos que Dios había puesto como receptores del ministerio, del trabajo que él tenía. Si yo tuviese que definir cuál era el servicio de Pablo, qué les dice, qué le está diciendo él a los ancianos, porque él está transmitiéndole a ellos justamente un criterio. Todo esto que él está diciendo se lo está transmitiendo a ellos para que ellos hagan lo mismo. Es la entrega de la posta, ¿no? Si uno mira, se los voy a leer para que ustedes no lo busquemos ahí. Si yo tuviese que poner cuáles son los verbos que resumen el ministerio de Pablo, podemos decir, esto lo elenca así Trencher, ¿no? Trencher dice, primero, servir al Señor, verbo, servir al Señor, 20:19. Anunciar o declarar, 20:27. Enseñar, 20:20. Testificar solemnemente, 20:21-27. Y amonestar, 20:31. Y encomendar al Señor, 20:32. Estas son las actividades, actitudes y acciones que tienen que tener los ancianos de la iglesia. Él tenía para con ellos, él está haciendo con ellos un ensayo, en el buen sentido de la palabra, de un pastoreo. ¿A quién? A aquellos que eran ancianos. ¿Para qué? Para que ellos hagan lo mismo. Por eso puse esto así para tratar de redondear la idea del pasaje y no extenderme en el tiempo. Sabía que esto no me iba a dar el tiempo, entonces traté de resumirlo de esta manera. Repito,
El servicio de Pablo fue servir al Señor. Versículo 19. Todo esto que digo está en el capítulo 20, ¿no? De los versículos que vienen por delante. Servir al Señor. Anunciar o declarar en el 20 y en el 27. Enseñar en el 20. Testificar solemnemente en el 21 y en el 27. Amonestar en el versículo 31 y encomendar al Señor en el versículo 32. Él les hace, con esto termino, aunque nos queda un buen pedazo. Él les hace sentir y ver a los hermanos ancianos que esto es definitivo. Después, si pasó o no, es otro tema. Pero le hace, le está diciendo, yo no van a ver más mi rostro. Esto quiero que sepan que estoy con ustedes por última vez y que he dedicado este tiempo para dejar lo que yo creo las máximas del apóstol Pablo para los sobrevividores, ¿no? Él se lo dice con total libertad y con total amor para que ellos pudiesen ponerlo en práctica también con aquellos que iban a recibir de su pastoreo, iban a recibir de su servicio, de su ministerio, de su enseñanza y de su amonestación. Dice, ahora, versículo 25, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. No, me voy, no los veo más, pero me voy tranquilo. Me voy sabiendo que ninguno de ustedes puede o podrá culparme no haberles dicho algo. Pero también tienen que saber que atrás mío vendrán otros, lo dice allí claramente. Les advierte, miren ustedes por vosotros mismos, el versículo 28, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y con esto quiero cerrar. El apóstol los está advirtiendo de una realidad que nosotros vivimos en el día de hoy. Les pasó a ellos y nos pasa a nosotros. Y tenemos que saber que esto va a suceder. Tenemos que saber y estar preparados para presentar defensa de los valores cristianos, defensa de la doctrina, de la enseñanza de la palabra de Dios. Si alguien dice, bueno, Aldo, pero esto es a los ancianos. En realidad, este discurso o esto que está diciendo deberíamos decirse a los ancianos. No. Porque él dice, mirad, velad por vosotros, pero también por el rebaño. Es decir, para que el rebaño también esté preparado, para que el rebaño esté listo, para que el rebaño tenga la fortaleza necesaria para poder resistir el embate. Hoy en día tenemos una guerra tremenda, las redes sociales nos han complicado la vida en este sentido, ¿no? Porque muchas falsas doctrinas entran por ahí, por herramientas mal usadas, y yo no lo estoy criticando, las redes sociales, al contrario, sé que hay cosas muy buenas en ellas, pero tenemos que entender que tenemos una lucha contra un enemigo que cada vez vemos menos. No, vos, antes, en la época de Pablo, se paraba una persona en un púlpito y enseñaba algo erróneo, bueno, y había gente que lo escuchaba. O iba a una casa y juntaba a un grupo de personas y trataba de predicar una doctrina errónea, y alguien puede decir, no, pará, que vamos a preguntarle a alguno. Hoy en día entran doctrinas por internet, nosotros mismos estamos buscando constantemente cosas que pueden entrar y que son equivocadas y son erróneas. Bueno, nosotros tenemos que velar por esto. Y tenemos que estar preparados, querido hermano, para esta época tan difícil que nos toca vivir por delante. Este es entonces el eje, la razón de este pasaje, la advertencia del apóstol hacia aquellos que iban a continuar la obra, de que tenían que velar por, no les dice por las buenas relaciones, no les dice velar por la doctrina, velar por la enseñanza, para que los lobos rapaces no hagan desastres dentro de la congregación.
de la congregación. También dice que hay personas que vienen de adentro. También dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, estar preparado, gastar tiempo, esfuerzo, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, velen porque tienen mi ejemplo, ¿no? Qué bárbaro, si yo reuniera, sabiendo que el Señor me lleva, y si yo reuniera a las personas que están alrededor mío, no podría decir esto, lo dije al principio, ¿no? Él dice, ustedes velen, esfuércense porque tienen mi ejemplo, porque yo vi, ustedes vieron en mí lo que Dios hizo a través mío. Y Él les dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni nadie, de nadie he codiciado, ¿no? Encima Él dice, no vine a buscar acá, a hacerme millonario, no vine a buscar plata acá. Sencillamente vine aquí a cumplir el rol que Dios me dio. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Él dice esto, se ponen a llorar, lo abrazan, Él ora, se ponen de rodillas y se va, con la convicción de que jamás lo va a ver, ¿no? Dios nos ayude a que si esta es la última reunión, si este es el último tiempo que nos toca vivir, podamos tener esa convicción que el apóstol tuvo. Es algo muy difícil, ¿no? Yo entiendo que es una condición muy particular del apóstol. Estamos muy lejos, por lo menos yo, por mí, de él. Pero el hecho que nos deje la vara tan alta también nos motiva a buscar al Señor en todo, a no rehuir, a transmitir el consejo, a cumplir el consejo, a escudriñar la palabra de Dios y a vivirla, a cumplirla y luego enseñarla. Dios nos ayude a que podamos vivir de esta forma lo que nos queda sobre esta tierra. Que Dios los bendiga mucho, hermano.